Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Qué alegre poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar, hermanos amados, con este bendito sendero de enseñanza. Estamos estudiando el tema Volviendo a las sendas antiguas y hemos estudiado ya 8 postulados de la implicación que tiene el volver a las sendas antiguas, porque no tiene que ver, hermano, con patrones humanos, no tiene que ver con reglamentos de antaño que tal vez están obsoletos. El volver a las sendas antiguas lleva otra connotación y hoy hemos podido ya enseñar 8 postulados. Hoy nos corresponde estudiar el 9º postulado, que textualmente dice: volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad, la tibieza y el legalismo de la iglesia del Señor. Repito, volver a la senda antigua es extirpar, eso es cortar de raíz, ¿verdad? La mundanalidad, la tibieza y legalismo de en medio de la iglesia. Esos son patrones, hermano, de pensamiento contra los cuales tenemos que luchar. Patrones muy fuertes, son murallas de Jericó, pero el Señor puede derrumbar todo patrón mental que no está acorde a la palabra del Señor, ¿verdad? Corintios dice que tenemos armas poderosísimas que no son carnales, hermano, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y que todo pensamiento filosófico que es altivo se ha llevado para que se postre a los pies de Cristo, bendito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Cristo, eso dice la palabra. Y eso pedimos al Señor esta mañana, ¿verdad? Que Él tome control y que pueda extirpar la mundanalidad, la tibieza y el legalismo de en medio de la congregación o de la iglesia en pleno. Porque los creyentes incrédulos, los creyentes tibios y mundanos, no van a poder disfrutar de la gloria postrera que viene para la iglesia. Dios ha estado preanunciando desde tiempo antiguo, hermano, que viene una gloria postrera que será mayor que la primera. Yo sé, entiendo perfectamente, hermano, en la cronología bíblica, que esa gloria postrera tiene que ver con Cristo. Cuando Cristo vino, apareció la gloria postrera prometida, porque ningún profeta es más grande que el Señor Jesús. Cuando Cristo vino, la gloria postrera apareció, y enseguida, hermano, 50 días después viene el Pentecostés, justamente en el día de los primeros frutos, de las primicias, ¿verdad? Vino el Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo de una forma apoteósica, de una forma sobrenatural, y 120 entidades humanas por primera vez tuvieron al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Por eso es que el Señor le repitió a los discípulos, les repitió en varias ocasiones y les dijo: es necesario que yo me vaya, es menester que yo regrese al Padre, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Y es cierto que los discípulos habían visto al Verbo, habían compartido con el Señor, sabían que era el Dios hecho hombre o Dios hecho hombre, pero hacía falta algo. El Señor les explicaba a los discípulos y les decía: yo sé que Dios está con ustedes, pero cuando yo me vaya, el Padre enviará al Espíritu Santo, y entonces Él va a estar con ustedes, va a estar sobre ustedes y va a estar dentro de ustedes, porque el Espíritu Santo, hermano, iba a venir para hacer morada en nosotros. Yo no sé si a esta altura del evangelio que usted ha vivido ya entendió que su cuerpo y mi cuerpo somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Yo pensé que usted iba a saltar de gozo sabiendo que tiene el Espíritu Santo. Es la presencia del Dios vivo la que está haciendo morada en nuestro ser interior, y tenemos que agradecerle a Dios por ello, porque
yo no me acabo de explicar, ni Pablo lo entendía. Pablo decía no explicarse cómo se le antojó a Dios poner este tesoro maravilloso en vasijas de barro, en cuerpos defectuosos en el sentido moral, porque hermano, todavía venimos arrastrando naturaleza de pecado. Todavía tenemos un cuerpo de bajeza, tenemos un cuerpo que es tendiente a fallarle a Dios, pero le plugo a Dios poner su Espíritu Santo, o como dice otras versiones, poner su Espíritu santificador en nosotros, para que ahora podamos tener la plenitud de Dios morando en nuestro espíritu, hermano, y haciéndose uno con nosotros. Porque la obra del Espíritu Santo es un trabajo interno que nadie puede ver. Es un trabajo interno que solo el Señor está haciendo. Pero a mí me llena de verdad de mucha satisfacción saber que Dios está trabajando mi vida. Y por supuesto la suya también. Y la buena noticia que nos da la palabra es que ese bendito Dios perfecto que ha comenzado la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta perfeccionarla. Dios no se va a detener hasta que nuestro cuerpo físico sea transformado para ser levantados a la presencia del bendito Dios Todopoderoso. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor por esa obra. Por eso es importante que nos dejemos trabajar por el Espíritu Santo, porque acabo de decirle que los creyentes incrédulos, tibios y mundanos no podrán disfrutar de la gloria postrera que está preparada, que está reservada para la iglesia de este tiempo. ¿Por qué no van a poder entrar a la gloria postrera estas personas? Porque no van a soportar la corrección, la amonestación, a vivir en santidad, a caminar en rectitud. Y entonces probablemente el mismo sistema va a desplazar a aquel que no se humille ante la presencia del Señor. Y estaba pensando en una analogía, porque la palabra misma dice en Corintios que lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que les aconteció a ellos, quedó escrito como un ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Ellos se equivocaron, hermano, en muchas cosas y quedaron escritas para que ahora nos sirva a nosotros como ejemplo, para que no codiciemos lo que ellos codiciaron, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Por ejemplo, la gran apostasía nacional de Israel. La Biblia declara que desde el reinado de Salomón, el pueblo de Israel, hermano, comenzó a caer en detrimento, se comenzó a promover la idolatría. Cuando Salomón estaba reinando, eso fue más o menos 10 siglos antes de que el Señor Jesús viniera al mundo. 1000 años antes reinó Salomón, y tanto el pueblo como el rey adoraron a los dioses paganos, adoraron a Milcom, a Astoret, a Quemos y a Moloc. Eso lo encontramos en el primer libro de los Reyes. Si gusta, léalo conmigo. Primera de Reyes, capítulo 11, para que le sirva a usted como una referencia también histórica y bíblica, ¿verdad? Vamos a ver, Primera de Reyes 11, versículo 5. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Eso es un altar, ¿verdad? Edificó Salomón un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Luego pasemos hasta el verso 33, por favor. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Mire lo que está mostrando acá.
un pueblo que se volcó a la idolatría. Dice acá, no han andado en mis caminos. Mire desde dónde comenzó el mal. ¿Y por qué le dice Dios a Israel? Pregunten por las sendas antiguas para que encuentren otra vez el camino que perdieron, el buen camino, porque de alguna manera ya Cristo se les estaba perfilando, hermano. Desde el Antiguo Testamento encontramos a Cristo mostrándose a los hombres como el único dador de la verdadera paz, del verdadero gozo y de la seguridad que el mundo necesita. Pero por cuanto me han dejado, le recrimina Dios a Israel, y han adorado a otros dioses y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y no han cumplido mis estatutos ni mis decretos como lo hizo David. Entonces Dios les trae castigo, hermano amado, para poder disciplinarlos, para corregirlos, pero sobre todo para volverlos a ese camino de paz y de seguridad. La verdadera unción profética es aquella que con el dedo espiritual nos muestra cuál es el camino. En otras palabras, el verdadero profeta es el que nos lleva a mirar a Cristo. El verdadero profeta es el que nos enseña a amar a Cristo. El verdadero profeta es el que nos regresa al pacto con Cristo para que estemos comprometidos con Él y entonces tengamos esa paz, ese shalom que Dios ha preparado para su pueblo, porque Jehová es nuestro buen pastor que nos quiere llevar a verdes y delicados pastos junto a aguas de reposo, para que estemos confiados, para que estemos seguros en la presencia bendita del Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Pero miren cómo comenzó el detrimento de Israel con la idolatría. Después apareció Jeroboam, hijo de Nabat, que fue también rey de Israel. Hizo 2 becerros de oro e incitó al pueblo para que los adoraran. Primera de Reyes, está todavía conmigo ahí. Capítulo 12, avancemos un capítulo más. Versos 28 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 en adelante. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, o sea, Jeroboam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mire lo que hizo Israel. ¿Cómo comenzó el detrimento y la idolatría? ¿Por qué ocurrió esto? Más adelante le voy a explicar. Después de Jeroboam viene Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, que estableció el culto a la diosa Acera. Eso está en primer libro de los Reyes, capítulo 14 y verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está el espíritu navideño, ¿verdad? Usted no lo sabía. Después vino Abiam, rey de Judá, que cometió los mismos pecados que su padre Roboam. Después apareció Nadab, que también hizo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, si los dirigentes políticos y religiosos de la nación que profesaba ser el pueblo escogido de Dios, se declaraba abiertamente adoradores de dioses paganos, ¿qué se podía esperar del resto del pueblo? Si las cabezas habían sido engañadas, si las cabezas habían sido seducidas, porque el principio de seducción diabólico para un pueblo comienza con la cabeza. Por eso yo le aconsejo, en el nombre del Señor, que ore por los ministros. Y que Dios bendiga a los hermanos y hermanas que acá oran por mi vida. De verdad, los bendigo en el nombre del Señor. Porque usted no sabe, hermano, la ensarta de ataques diabólicos que hay para que uno se salga del buen camino. Yo conocí hombres de Dios
con los que derramé lágrimas en el altar después de escuchar una palabra poderosa, que hoy están viviendo en apostasía, que han caído en mentira, que han caído en idolatría y han caído en inmoralidad de toda clase, porque comenzaron a abandonar los decretos del Señor, porque dejaron por un lado los mandamientos del Dios Todopoderoso, porque al ser elogiados y ser exaltados, comenzaron a sentirse que también ellos tienen señorío y hacen a un lado el señorío del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué razón tenía hoy hermano Wally cuando dirigía? Qué bueno es postrarse a los pies de Cristo, hermano. Humillarse y tocar el suelo con la frente y decirle: Señor, reconocemos que en este lugar solamente tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser engrandecido todo el tiempo. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. También habla la Escritura de Acab y Jezabel, que establecieron de manera oficial el culto a Baal en Israel y sumieron más aún al pueblo en la idolatría, que ya se estaba introduciendo de generación en generación. Porque ese es el problema, hermano, que la idolatría y los pecados son transmisibles, son heredables. ¿Qué le vamos a heredar a nuestra próxima generación? Nuestro pastor general habla mucho de preparar una nueva generación para Dios, de que levantemos un pueblo temeroso de Dios, pero nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos ese trabajo y esa tarea de levantar a un pueblo que siga siendo temeroso de Dios. ¿Qué vendrá después de nosotros, hermanos? ¿Qué generación les irá a tocar en el futuro a las personas, hermano? Nosotros somos los que tenemos que trabajar y preparar una generación que sea temerosa, para que no vaya degradándose, como ocurrió con el pueblo santo, con el pueblo escogido, con el pueblo apartado del Señor. Y mire lo que dice la Biblia, cómo terminaron. La gran apostasía que existió en el pueblo de Israel durante el reinado de Acab fue el resultado de una paulatina separación de los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? Ir apartándose poco a poco de los mandamientos del Señor. Ir dejándolos de poco a poco, no de un solo golpe. Poco a poco comienza uno a incumplir. Comienza uno incumpliendo en el servicio, comienza uno incumpliendo en lo que hay que darle al Señor, comienza uno incumpliendo en los requerimientos y los mandamientos del Hijo, dentro de los cuales está que amemos a nuestros enemigos y que los bendigamos, por ejemplo. Esas cosas son las que van alejando y se va abriendo un camino, hermano, para que el enemigo venga y tome control y destruya. Eso pasó con Israel. Era el resultado de muchos años de un mal proceder que no se corrigió. Dios hablaba por medio de los profetas, Dios advertía, Dios alertaba, pero el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Poco a poco, año tras año, Israel se había apartado del buen camino. Diga conmigo, el buen camino. Ese es el que hay que encontrar. O en el que hay que permanecer según sea el caso. Una generación tras otra, en el caso de Israel, había rehusado enderezar sus pasos. ¿Qué significa la palabra rehusar? Significa tener conocimiento de algo, pero no aceptarlo. Como cuando dice de Moisés en Hebreos 11, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea que él sabía que el próximo Faraón tenía que ser él. Le correspondía el trono por herencia, pero rehusó, no quiso tomar algo. Y la Biblia nos da la razón. Dice que Moisés no quiso ser el dirigente del imperio más grande y más poderoso del mundo de aquel tiempo, hermano. A Faraón lo miraban como Dios. Por eso era prohibidísimo que alguien mirara a los ojos de Faraón, porque le decían, bueno, ¿por qué le están mirando a los ojos? O le cortaban la cabeza, porque no podían verlo a los ojos, porque decían que el que estaba sentado en ese trono era Dios.
O sea que Moisés dijo, no, yo rehúso, yo no quiero. No quiero esa posición de honor. No quiero esta posición. ¿Y por qué rehusó? Porque dice que él vio el galardón, la corona inmarcesible que había sido preparada para él. Y cuando vio el galardón celestial, él menospreció. Ay Dios, las riquezas de Egipto. Eso era basura para Moisés comparado con la gloria que Dios le estaba perfilando. Hermanitos amados, una de las motivaciones que nos va a ayudar a guardarnos de la mundanalidad, a guardarnos de la tibieza y apartarnos del legalismo, es que todos los días nuestros ojos estén contemplando la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nos enamoremos de esa bendita gloria y que entonces menospreciemos los ofertorios del mundo. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que lo cree. Israel rehusó enderezar sus pasos y al final la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección, al poder, a la autoridad de las potestades de las tinieblas. Oiga esto, hermano, porque es enseñanza firme para su vida. Si uno abandona los preceptos de Dios, si uno deja los mandamientos del Señor a un lado, las tinieblas, las potestades tenebrosas van tomando su lugar. ¿Recuerda usted que el Señor le dice a una de las iglesias de Apocalipsis? Le dice, yo sé dónde moras. Tú moras donde está el trono de Satanás. Oiga eso. Yo sé dónde moras. Estás morando donde Satanás ya puso su trono. Palabra griega, tronos, que significa lugar de judicatura o lugar de gobierno. Entonces Dios le dice a una iglesia, tú estás morando donde el que gobierna es el diablo. ¡Wow! ¿Puede entonces Satanás establecer trono en una iglesia? Sí. En la medida que se va dejando el mandamiento, en la medida que se va uno alejando del compromiso. Por eso yo recuerdo que mi pastor me enseñó un principio. Porque una ocasión llegué y le dije, hermano, mira hermano pastor que vengo un poco cargado, le dije, y yo quiero pedirle un receso. ¿Cómo así un receso? Que me dé un tiempo, hermano, para no sé. Aquí no hay recesos, hermano. Déjese cuentos, me dijo. El buen soldado no pide recesos. ¿No sabe usted que el sacerdote no puede vivir sin ministrar a Dios? Sí, pero tengo que, ¿quién no las tiene? Me dijo. ¿Cree usted que al Señor le fue fácil llevar la cruz a cuestas para redimirnos? Él pasó por sufrimiento, hermano, pasó por dolor, pero no se echó atrás. Entonces, ¿por qué se quiere echar atrás? ¿Cuál es su problema? Él así ministraba, ¿verdad? Con mucho amor. Pues es que estoy cargado, pero ¿qué le está cargando? Y le conté, eso le carga a usted, hermano. Sí, ay Dios. Ya me dio vergüenza de irle contando. Entonces mejor voy a seguir, hermano. Sí, hermano, eso tiene que ser. Porque si retrocede no va a agradar al Señor. Va, hermano. Buen consejo. ¿Qué tal que hubiera sido otro pastor? Un receso. Ay, Dios todavía estaría en receso. Yo me conozco, hermano. Todavía estuviera en receso. Porque muchos piden receso. Yo no puedo, sí. ¿Por qué no puedes seguir sirviendo a Dios? Si el sacerdote no puede estar sin ministrar, porque se abren puertas para que potestades tenebrosas controlen nuestra vida. Mejor aunque sea rastras, aunque sea desangrándonos, pero no nos detengamos en el camino hasta alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. ¿Qué le parece a ustedes? Sigamos, hermano, siempre hacia adelante, aleluya. Entonces, cuando Dios miró ese cuadro terrible, hermano, del reinado de Salomón en adelante, Dios comenzó a hablar por medio de sus profetas para amonestar al pueblo, para tratarle la idolatría crasa en la que habían caído, tratar de corregir la iniquidad que había en el pueblo. Y cuando hablamos de iniquidad, yo por años escuché a nuestro fundador y decía él, y bueno, tiene razón porque eso dice la palabra original en el hebreo, la palabra abón, es iniquidad, significa vivir sin ley. Recientemente escuché a mi pastor en una enseñanza y decía, nadie puede vivir sin ley. Sí podemos vivir sin la ley de Dios, pero tomamos otra ley. Aparecen otras leyes que nos quieren gobernar, hermano. Entonces, mire, pues en la medida
que uno se va apartando de la ley de Dios, del mandamiento del Señor, de las ordenanzas del Todopoderoso, en ese mismo orden comienzan a aparecer otras leyes que nos quieren gobernar. Por ejemplo, hay leyes de concupiscencia. Por ejemplo, hay leyes de vicio. ¿Cuántos han dejado la ley de Dios y han sido hechos presas de vicios, hermano, de drogas, de alcoholismo, porque abandonaron la ley de Dios? Otra ley tomó su lugar. Y eso le estaba pasando a Israel. Dejaron al Señor y apareció la ley de la idolatría. Apareció el diablo atrayéndolos, seduciéndolos. Yo no me explico cómo un pueblo, hermano, que vio la gloria de Dios. Cuando salieron de Egipto, una nube los guardaba en el desierto de día para que el sol no les tocara la piel. Y en la noche, que hace mucho frío en el desierto, aparecía una enorme columna de fuego que les daba calor. Hermano, vieron a Dios guardándolo de sus enemigos. Yo no me explico cómo con tanto conocimiento, con tanta objetividad de un Dios que verdaderamente es poderoso, ellos cayeron en idolatría, dándole culto a falsos dioses. Mire ese rey que levantó los 2 becerros y le decía: adórenlos porque ellos los sacaron de Egipto. Ellos son los verdaderos dioses. ¿Cuántos becerros hay hoy por hoy tratando de tomar el lugar de Cristo? ¿Cuántos becerros? El evangelio de la prosperidad es uno de ellos, que está enamorando a la gente. Y no le digo que Dios no quiere que seamos prósperos. No, la Biblia dice que el Señor desea que prosperemos, pero dice: así como prospera nuestra alma. Porque si tu alma no prospera, aunque estés, hermano, forrado de prosperidad, esa no viene de Dios. Amén, hermanos. Dios trataba entonces por medio de los profetas de corregir a Israel. Sin embargo, el pueblo rechazó el mensaje de los profetas. Durante el reinado de Acab, Dios escogió a un gran profeta para llevar a cabo esa obra de restauración. Elías Tisbita. La historia de Elías, hermano, es de gran importancia para la iglesia, porque muestra el modus operandi de cómo Dios trabajó la apostasía de Israel. Y estaba viendo el perfil espiritual de aquel profeta y me sorprende ver que Elías no fue llamado de una alta condición de vida. No fue traído de una ciudad de renombre para hacer la obra del Señor. Nació en las montañas de Galaad, al otro lado del Jordán. Y vino en medio de una nación donde la idolatría y las abominaciones de los amorreos estaban bien extendidas, hermano. Eran profusas, hermano. Los amorreos los habían instruido bien en idolatría y abominaciones. Y ahí nació el profeta. Por eso la procedencia de Elías nos muestra que Dios, hermano, se toma pueblo de donde sea. No importa el lugar. Elías venía de un lugar de perdición. Galaad está caracterizada por su maldad. En Oseas 6:8, si no recuerdo mal, dice: Galaad, ciudad de hacedores de maldad, cuyas manos están manchadas de sangre. Así describen el lugar de procedencia de Elías. Galaad, ciudad de hacedores de maldad, cuyas manos están manchadas de sangre. Eso nos enseña que el hombre puede vivir una vida de santidad a pesar de estar rodeado de toda la maldad del mundo, como pasó con Daniel también, que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se propuso no contaminarse. Y estaba rodeado de paganismo. El pueblo judío, ellos comen kosher, creo que se llama, ¿verdad? El alimento especial que apartan, que no tiene que ser pagano, no tiene que ser inmundo. Y lo llevan a Babilonia, donde le entraban hasta el chancho, hermano, hasta los chicharrones. Y él dijo: no, yo no me voy a contaminar. Y desde ahí, Dios
se agradó de Daniel. Solo con proponerse no contaminarse. Es que debe ser lindo, ¿verdad? Decirle, Señor, yo no me contamino. Señor, yo no me voy a contaminar con los churros de las fiestas julias, ni con las garnachas. Es una propuesta. Y entonces Dios comenzó a respaldarlo. Porque no importa la procedencia, el lugar de donde nosotros vengamos, lo importante es la obra que el Señor hará en nosotros. Elías entonces fue un hombre humilde que no provenía de una posición social alta. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios trabajará de esa manera? Mire de dónde llamó a Elías. Yo me pregunto, ¿por qué no llama a Dios a gente encumbrada, a gente famosa? ¿No sería más fácil tomar a un alto dirigente político, hermano, pero de aquella gente de influencia que todo el mundo reconoce y dicen, ese realmente es grande? ¿Por qué no toma Dios a los grandes, sino que toma a los desconocidos, hermano? Y a lo que no tiene poderío. ¿Por qué Dios, cuando envió al Verbo divino para que tomara cuerpo y se convirtiera en nuestro Señor Jesús, por qué no mandó que naciera en el palacio real, sino que nace mi Señor, hermano, en un establo, en un pesebre? ¿Quién lo iba a ver ahí? ¿Quién lo iba a reconocer? Es que Dios, hermano, se toma por derecho ese atributo de amar de la nada y levantar de la nada, para que la honra y la gloria sea solo para Él nada más. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor, para que nadie se arrogue la gloria que le pertenece a Dios y que es exclusiva para Él. Así toma Dios gente, y no toma por pelotones, ¿verdad? Sino que Dios escoge individuos. Moisés iba solo cuando sacó al pueblo de Egipto. Elías estaba solo en esta tremenda tarea de hacer volver el corazón de Israel al Dios verdadero. Isaías estuvo solo en Jerusalén. Jeremías, menospreciado, acosado de muerte, hermano, todo el tiempo por su ministerio restaurador. Ezequiel estuvo solo en Babilonia. Dios no escogió jamás por profeta ni al sumo sacerdote ni al rey, sino que generalmente escogió a hombres humildes y menospreciados. La Biblia dice que en cierta ocasión escogió a un pastor, a Amós, era pastor de ovejas, ¿verdad? Y lo escogió el Señor para ser su profeta. En todo tiempo, estos hombres de Dios, escogidos, santos, tuvieron que caminar so pena de peligro, acosados por muerte, y tuvieron que reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a los sabios, porque Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree fuerte. Sorprende a quienes llama a Dios, hermano, de verdad. Cualquiera que mira el perfil de los llamados de Dios, bien podría decir, qué gusto los de Dios, pero así es Él. Escoge a lo vil y a lo menospreciado. A Moisés, para poder usarlo, lo mandó 40 años al desierto, porque Moisés llevaba toda la escuela egipcia en la cabeza, hermano, si era príncipe. Dice en una parte de la escritura, ya ve que le dice a Dios, yo soy torpe de lengua, tal vez en cuanto al propósito de Dios, porque dice que Moisés era poderoso en dichos y en hechos. Si tenía la escuela egipcia metida en la cabeza, entonces lo mandó Dios 40 años al desierto para que se le olvidara todo, hermano. Lo mandó a una purga espiritual. Y cuando hubo olvidado todo, cuando sentía que no era capaz de nada, entonces Dios le dijo, ahora es cuando me sirves. Ahora es cuando me sirves, para que veas mi poder en ti. Y así pasó también con Elías, ¿verdad? Que Dios lo manda, hermano, a frenar la apostasía de Israel. Un hombre humilde, sus vestiduras sencillas. En 2 Reyes 1:7
preguntan acerca de Elías, cuáles eran sus características. Dice 2 Reyes 1, versos 7 y 8. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Ah, dijo Acab, Elías Tisbita. Era conocido por su indumentaria, por su forma sencilla de vestir. Pero tenía algo, aquel hombre, que la palabra de fe y de poder estaba en sus labios. Los únicos que pueden hacer volver al pueblo de la apostasía son hombres que tengan palabras de fe y de poder en sus labios y que consagren toda su vida para la obra de Dios, como la consagró Elías para esta obra de reforma que había que hacer en medio de Israel. La voz de Elías era la voz que clamaba en el desierto para reprender el pecado, para rechazar la marea del mal que estaba inundando a Israel. Y aunque se presentó, hermano, al pueblo para reprender el pecado, para mostrarle su iniquidad, su mensaje ofrecía un bálsamo para el corazón angustiado, un bálsamo para las almas enfermas de pecado que deseaban en el fondo ser sanadas. Elías entró a realizar su obra con esa palabra de autoridad que Dios le dio. Era la voz de uno que clamaba en el desierto, enderezando los caminos del Señor, dice el Nuevo Testamento, hablando de Juan, que tuvo el mismo espíritu. Y ese es un tema, hermano, que a mí por años me ha captado la atención. Por un tiempo hasta me llegó a confundir, porque Jesús les dijo: ¿habéis oído de Juan? Sí, pues ciertamente Juan es Elías. Yo cuando leí eso por primera vez, Juan es Elías, dije: híjole, entonces peor si hay de verdad reencarnación. Y eso no existe, ¿verdad? Pero lo que sí puede hacer Dios es poner el mismo espíritu en muchas personas. Al fin y al cabo, que el espíritu le pertenece a Dios. Y en Juan fue puesto el espíritu de Elías. Era también una voz que clamaba en el desierto, enderezando los caminos del Señor, preparando las veredas para aquel que había de venir. Por eso dicen de Juan el Bautista que fue un precursor. De igual manera Elías, hermano, tuvo que enderezar las veredas torcidas del pueblo de Israel, porque él veía esa marea de corrupción amenazante que venía para inundar la tierra de Israel como un diluvio. Daba la impresión que ninguna barrera podía detener ese mal, ese grande mal que venía sobre Israel, que presagiaba una ruina total. Daba la impresión que nadie podía detener la idolatría y que iba a acabar con Israel. Pero Dios envió a su siervo. Dios envió a su profeta. Y ustedes conocen la historia del monte donde le quitó la cabeza a los falsos, ¿verdad? Porque dijo: ya basta, ya basta. Pueblo de Israel, que hoy se defina quién es Dios en Israel. Y así es de que invitó a los falsos, ¿verdad? Y le dijo: hagamos altares. Y aquel altar en el que a la vista de todo el pueblo Dios haga descender el fuego, ese es el verdadero Dios. Y prepararon los altares, hermano. Y comenzaron los falsos profetas de Baal, que esos habían crecido en Israel, hermano. Todo el mundo era adorador de Baal. Y comenzaron a invocar a su Dios. Empezaron a clamar a su Dios para que descendiera fuego. Y nunca descendió fuego. Porque el fuego de Dios es propio. El fuego de Dios no se puede imitar. El fuego de Dios es diferente a cualquier clase de fuego. ¿Recuerda usted cuando entraron aquellos hijos del sacerdote a ofrecer fuego extraño? Nadab y Abiú. Dice que ofrecieron fuego, digámoslo así, un fuego raro. Ese no era el fuego de Dios. Y dijo Dios: ¿y ese fuego de dónde salió? O sea, hermano, que tenemos que pensar que pueden haber por ahí muchos fuegos que no son de Dios. Ay, pero cómo se mira la gente, pastor, pero ¿y qué? Igual se miraban los Baales.
Sorpréndase que hay una versión de la Biblia que cuando estaba el culto de los Baales, dice que cantaban himnos y danzaban para su Dios. ¿Qué le parece eso? Tenían cánticos, tenían danza a un Dios falso. Y Elías comenzó a mofarse de ellos. Y le dijo, ¿qué pasaría con su Dios? Muchachos, dijo, ¿no será que anda de viaje su Dios? ¿Por qué no averiguan? O de repente se quedó dormido, mejor griten más fuerte. Tal vez tiene sueño pesado. Haciendo mofa de ellos. Y llegaron a un punto, hermano, ¿cómo llamarle a esto? Tenía la palabra, pero se me escapó. A un punto adorativo, a un clímax demoníaco, que cuando no veían respuesta, dice que agarraron los cuchillos de pedernal y comenzaron a cortarse la piel. Cuando los patojos se andan cortando los brazos, están bajo una influencia de un demonio. Porque hay patojos que les gusta el dolor. Y entonces agarran gilet. Ay, qué satisfacción encontrarán. Eso tiene que ser diabólico, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso revise siempre a sus patojos, ¿verdad? Si andan con los brazos cortados, hay que averiguar qué está pasando. Porque ese es un culto diabólico. Y se cortaron los brazos y no ocurrió nada. Bueno, dijo Elías, ahora es el turno para mostrar quién es el Dios de Israel. Y se fue a su altar, pero no conforme, dijo, no, pero espérense. Por favor, mojen la leña, traigan agua. Y pidió que hicieran una zanja alrededor del holocausto. Y fueron a derramar agua, y eso tiene una figura tremenda, porque si usted se acusó en la Biblia, acababa de pasar una tremenda sequía, hermano, donde los cielos se cerraron. Y el agua que había era muy escasa. Y Elías dijo, llenen de agua el altar. O sea que la gente vino a ofrendar, tal vez lo único que tenía para sobrevivir. Oiga eso. Y por eso tuvo grande valor ese acto. Y le echaron agua. ¿Quién le echa agua a la leña para que arda? Tal vez le echa por gasolina, ¿eh? Pero agua. Y después de eso empezó a orar. Y a mí me impacta, hermano, porque dice que no había terminado de orar, para que les quedara claro que el fuego no descendió por la oración del hombre, sino porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. No había terminado de orar y el fuego descendió, consumió todo. Dice que hasta las piedras pulverizó, hermano, porque el fuego de Dios se caracteriza por ser el único que puede ablandar el corazón de piedra del hombre. Pulverizó las piedras, hermano. Y entonces quedó demostrado quién es el verdadero Dios. Israel, hermano, se volcó después de eso a una adoración al Rey de Reyes y Señores. Yo me imagino ese acto, hermano. Pero mire, solo terminó esa victoria. Y Jezabel, que es figura de una potestad diabólica, digo, así me hagan, porque después de eso dijo Elías, estos son falsos. Y le mandó a quitar la cabeza a todos los falsos profetas, hermano. ¿Sabe qué significado tiene eso? Les quitó la autoridad. Ya no tenían más autoridad. Hoy tenemos que entrar, hermanos, a una dimensión profética en la que con oración profunda y de autoridad tenemos que quitarle la cabeza a lo que está tratando de gobernar el mundo. Pero tomemos autoridad de Dios para cortar la cabeza de lo falso. ¿Cuánta gente está postrada ante cosas que no son de Dios, hermano? De repente usted conoce hermanos, entre comillas, adorando cosas que no deben, o metidos en lugares culticos donde Dios ya no está. Tal vez un tiempo estuvo, como dijo un hermano hace años, y ahora solo el estiércol quedó porque la paloma del Espíritu ya voló, ya se fue. ¿Por qué no hacer volver a esa gente con una oración que le corte la cabeza de autoridad a quien no debe tenerla? Y Elías lo hizo. Y después dijo Jezabel, que así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana, dijo, no he hecho yo con Elías como él hizo con mis profetas.
Y sale corriendo aquel gran hombre de autoridad. Corriendo, hermano, huyendo, atemorizado. Y Dios lo mantuvo por ahí siempre, sustentándolo, ¿verdad? Lo llevó al arroyo de Querit, que significa corte y también significa garganta, porque Dios le estaba hablando en Querit a Elías. Tuvo visitaciones sobrenaturales de Dios. Y cuando se secó ese arroyo, hermano, Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón para que lo mantuviera. Y mire, hermano, dice la Biblia que en Israel había muchas viudas. En Israel. ¿Por qué no mandó Dios a Elías con una viuda judía, sino que la manda con una pagana? Eso lo mencionó el Señor Jesús. Vaya conmigo a Lucas 4. Y añadió, hablando Jesús, ¿verdad? De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, mucho oído eso, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esa mujer no era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que disfrutaban las viudas de Israel, del pueblo escogido de Dios. Pero creía en el verdadero Dios y había andado en una luz que resplandecía su camino, de tal manera que cuando no había seguridad para el profeta en Israel, Dios le envió a esa mujer para que ella lo sustentara, para que ella lo cuidara. Y me impresiona el cuidado que Dios tiene de sus siervos, hermano. Pero mire pues otra vez el modus operandi extraño de Dios. El arroyo de Querit se secó, ya no había sustento para Elías. Por lo menos ahí tenía alguna comida, tal vez alguna hierba y el agua del arroyo, ¿verdad? Mire con lo que le debe bastar al hombre. Ahí Dios estaba tranquilo viendo a su profeta. Se secó el arroyo, que significa corte, porque algo cortó en el alma de Elías ese proceso. Y entonces lo envía a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué no lo envió, hermano, con una mujer hacendosa, de mucha plata, sino que lo manda a casa de una viuda pobre? Y cuando Elías llega, le dice, dame de comer, y le dice, no tengo nada, solo un puñado de harina y aceite nada más, con eso voy a hacer una tortita, nos la vamos a comer y nos vamos a morir. Pues sí, pero hazme primero a mí, dijo Elías. Primero me vas a cocinar a mí. Cualquier humanista, hermano, hubiera dicho, pastor más desasiado ese, pidiéndole a la pobre viuda el ingrato. Hermano, y quién sabe lo que quería hacer Dios. Por eso no manejemos las cosas con el alma ni con la mente natural, que a veces es una basura, ¿verdad? Con todo respeto. Y hasta con gustos. Prepárame una torta, pero ahí la pones debajo de las brasas, así, con gustos, ¿verdad? Como a él le gustaba. Y bueno, y le dio de comer al profeta. Y dice la Biblia que la harina y el aceite no escaseó. Tomaba harina, preparaban pan y cuando iba otra vez a la vasija, ya estaba otra vez llena. Volvía a tomar, comían su panito y otra vez llena. Y el aceite igual, por un acto de fe, en el que la mujer se despojó para darle todo a un hombre que iba enviado por Dios. ¿No entiende usted la figura y el misterio que hay en eso? Esa mujer fue sobreabundada y vino la prosperidad por un acto de obediencia. Cuando obedecemos a Dios y no dejamos que la mente natural nos prejuicie y nos estorbe, podemos ver cosas grandes, hermano, porque detrás va a estar el Dios todopoderoso.
Démosle fuerte las palmas al Señor, aleluya. El éxito del ministerio de Elías no se debió a una cualidad especial que él poseyera. El éxito del ministerio del profeta fue el resultado de la sumisión al Espíritu Santo, la obediencia a la voz de Dios. A él se le dio el Espíritu Santo y no como nosotros, hermano, que lo tenemos morando dentro. En ese tiempo el Espíritu venía sobre ellos nada más. Pero como él ejercía una fe viva delante de Dios, le fue dado Espíritu. En la imperfección, el hombre natural tiene el privilegio de unirse con Dios por medio del Espíritu para hacer cosas extraordinarias y alcanzar la victoria sobre la tibieza, la mundanalidad y el legalismo, que son los enemigos que hay que erradicar, hay que extirpar, le dije, ¿verdad? Cortar de raíz eso, que no haya mundanalidad. Eso significa que no permitamos que el mundo entre a la iglesia. Hermano, hoy usted lee en redes sociales cosas que hacen las iglesias. Mejor no lo va a mencionar, voy a meter a Claudio, ¿verdad? Es mundanalidad, hermano, hombre. Metiendo al mundo aquí para traer más adeptos, porque eso no es hacer discípulos. Eso es ganar adeptos. Adeptos para sí, no para el Señor. El evangelio del Señor es un evangelio desafiante, en el que para ser discípulo hay que aborrecer padre y madre. Hay que aborrecer los bienes materiales, hay que dejar muchas cosas, hermano. Por eso no a todos les interesaba el llamado de Jesús, porque era un llamado de renunciación a muchas cosas. Pero hoy la mundanalidad se ha metido, hermano. Hoy es parte de los programas cúlticos de muchos. Y dicen, es que es bueno tener, por ejemplo, una serenatía espiritual para que los hermanos no extrañen la serenata del Día de los Santos. Hermano, ¿y a quién quiere agradar a esa gente entonces? Es que no van a sentir mucho el cambio los hermanitos. Y, pobrecitos, ¿verdad? Que vean un poquito de mundo en la iglesia para que se mantengan tranquilos. Aquí hay parte de lo que nos gusta. ¿Será que eso le agrada a Dios, hermano? Pero miremos esto con mente muy fría. ¿Será que eso le gusta a Dios? ¿Qué opina usted? Pero es el modo operandi de muchos, porque ya se metió la mundanalidad a la iglesia y lo que está provocando es tibieza espiritual. Gente que no se mete con Dios, ni están en el mundo, porque ya son de la iglesia, pero están entre el mundo y la iglesia. ¿Sabe cómo están? Como aquel cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa. Como estaba en la puerta, ese cojo miraba todo lo que pasaba dentro del templo, pero miraba todo lo que pasaba en el mundo también. Es una enfermedad que hay que erradicar, hermano, que hay que sanar. Porque mire, yo conozco a un Dios, y estoy seguro que usted también, celoso. Dios es celoso. A Dios no le gusta que compartamos con nada. Por eso Él nos pide todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios nos pide todo, no una entrega a medias. Hay que hacer a un lado entonces la mundanalidad, reprenderla en el nombre de Jesús para que no aparezca la tibieza. El cristiano tibio, lo voy a decir en la forma más cruda porque así lo dice la Biblia. El cristiano tibio le da asco a Dios. Cuando usted le da una náusea, o mejor usted no, ¿eh? Cuando a uno le da una náusea muy fuerte, ¿qué pasa? Termina uno vomitando. Y a la Odisea le dice Dios, por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia, te voy a vomitar porque me das asco. Eso provoca la tibieza. Asco. Y cuando la iglesia es mundana, tibia, aparece el legalismo. ¿Qué es el legalismo, pastor? Son leyes de hombre. Son leyes impuestas por el hombre. La gracia fluye en libertad. La gracia fluye en libertad.
El legalismo es impuesto. Nosotros debemos de procurar de no imponerle nada a nadie. Acabo de enseñar, no sé cuándo, pero lo prediqué en estos domingos, que la iglesia tiene que ser el lugar de mayor libertad, no de libertinaje, pero sí de libertad. Que necesitamos libres, hermano, porque Cristo ya nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Que Dios nos ayude, hermanitos amados, a caminar en ese orden y que hagamos, hermano, rema este noveno postulado. Volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad, la tibieza y el legalismo de la iglesia del Señor, para que entonces seamos tomados por su bendita gracia. Yo ya le expliqué que la gracia es el Espíritu Santo y la misericordia es Jesús. Entonces, cuando nosotros, hermanos, extirpemos mundanalidad, tibieza y legalismo, vamos a ver la gracia manifestarse, perfilarse sobre nosotros y vamos a ser envueltos por aquella gracia y por el Espíritu Santo, que es el verdadero maestro. El apóstol Juan dice en una de sus epístolas: no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque tenéis la unción y la unción misma os enseñará todas las cosas. La ventaja de la enseñanza del Espíritu, hermano, esa influencia interna que llevamos, es que no hay contradicción, porque humanamente hay contradicciones. Hay contradicciones, muchas contradicciones, hermano. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y entonces vamos a poder extirpar la mundanalidad, porque vamos a sentir. Mire, hermano, cuando uno tiene el espíritu activo, uno siente cuando algo no es agradable a Dios. Se percibe, es que se siente el choque, ¿verdad? Uno dice: no, esto no es de Dios, esta es otra corriente. Uno siente cuando se está entibiando también, porque ya aparecen distractores del mundo que nos atraen. Y uno sabe cuando ya hay legalismo. Que el Señor nos ayude entonces, y que el Espíritu Santo bendito nos dirija para que caminemos conforme a su propósito, de acuerdo a su voluntad, y que veamos cosas extraordinarias ocurrir, porque los que no logran erradicar esto no van a ser parte de esa gloria postrera que Dios ha preparado para su pueblo, esa gloria que está reservada para nosotros que somos la iglesia del Señor.